Carlos. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, pues es viernes y como viernes pues nos toca rápido porque tenemos otro programa, acuérdense ustedes que está iniciando y que es importante que empiece a tiempo y vamos a terminar a tiempo. Entonces, bueno, pero no podíamos obviamente estar aquí este viernes que nos va a tocar y nos toca acompañados todos del doctor Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias y pues aquí, listos para hablar del tema. Perfecto. Sergio, ¿cómo está usted, oiga? Muy bien, muy buen día a todos y también aquí listos para entrarle duro y tupido. Perfecto. Bueno, por supuesto, no puede faltar en el artista principal, el dueño del circo, Wow. mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. Sí, ¿Cómo está usted, oiga? Más bien como el domador, mi querido maestro, el domador de fieras. En tu casa, ¿quién? Por Dios. Así es. Pues muy bien, mi querido maestro. Vamos a ver aquí un tema que le estuvieron o le han estado pegando los medios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que tiene razón la Suprema Corte de Justicia. Es un tema entre abogados penalistas y abogados fiscalistas, y pues el penalista se está colgando de la brocha y pues lo tiraron y le negaron el amparo. Pero yo no creo que haya mayor problema con este tema. Ya lo iremos revisando. Pero yo creo que esa situación que vamos a platicar ahora, yo creo que era ya algo que se estaba haciendo realmente y que era un trámite, ¿no? Pero bueno, el que nos va a explicar desde el punto de vista legal, eso es obviamente mi querido doctor Carlos. A ver, Carlos, por favor, ponnos en antecedentes para empezar a platicar de esto. Claro que sí, bueno, me acuerdo del libro de Gabriel García Márquez, ¿no? De la crónica de una muerte anunciada. La historia es así, básicamente. El SAT tiene los estados de cuenta bancarios de un contribuyente que sabemos que tuvo relación con algún ex gobernador de Veracruz y eso es lo que lo mancha más, ¿no? Pero bueno, el tema técnico va así. El SAT tiene información, estados de cuenta bancarios derivados de una auditoría o de algún efecto de tipo de comprobación fiscal. Con esta información acude al tema de tipo penal y es ahí donde sus asesores levantan la mano y dicen, oigan, no, la autoridad buscó la información con fines de auditoría fiscal administrativo y ahora que se haga el pase al tipo penal, al no hacer las veces de la requisición propiamente por vía de un juzgador, pues es lo que de alguna manera le duele. Entonces uno lo ve de lejos y dice, a ver, pues me parece como que no tiene mucho sentido porque si ya está en la mesa del SAT, pues pudiera ser útil para tanto lo administrativo como para lo penal. De alguna manera, pues cuál es el tema más que de procedimiento y forma. Vamos a pensarlo un poco más astuto y ahí es donde viene la estrategia. Más astuto diríamos, está bien, pues imagínate, se anula el acto, pues bien, entonces lo pide otra vez del juzgador y es lo mismo, es el mismo papel, es la misma cosa y ahí está la clave. Recordemos que constitucionalmente nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que se le absuelva o se le condene. Y este es el punto que me imagino, a reserva de conocer el expediente a detalle, jugó la defensa. Si se logra anular esta actuación por vía de forma o procedimiento, ya no podían volverse a aplicar. Vamos a lo técnico. Artículo, creo que estaba, a lo mejor es un punto que se haya tocado, no lo sé. 38 fracción cuarta del Código Fiscal. Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, ojo, y señalar el objeto o propósito. Si el objeto o propósito fue para corroborar el cumplimiento de disposiciones fiscales, es para eso y se acabó. Entonces, en esa lógica estricta, es como creo que lo haya visto la defensa. Insisto, no conozco el expediente, no está a la vista de todos también, porque así se debe de guardar. Quizás haya versión pública, pero ahorita no lo platicaremos. Entonces, en esa lógica, lo que quiero entender es si el acto de autoridad tenía muy claro el propósito, que era solo para fines de auditoría, pudiera haber tenido razón la defensa en la lógica de que, oye, tú misma autoridad, tú sola, te autoligaste a un acto administrativo y de ahí partir ahora a uno penal pudiera no gustarme y si logro tirar esa actuación ya no se puede volver a juzgar. ¿Qué quiero decir? Creo yo
en mi parecer, solo es mi parecer, porque el expediente no lo veía así, de la versión que nos comparten en redes públicas no lo había yo así, es competencia. Ese es el tema que creo que quizás valió la pena reforzar bien, la competencia. Sabemos que constitucionalmente la autoridad no puede hacer más que lo que la ley le dice. Si la ley le dice, tú justifícate, y aquel va y se sirve solo de la cuchara grande, más no de la cuchara chica, pues con la pena él solo se sirvió. Creo que ese era el tema principal y es lo que se viene a enjuagar ahorita. Digo, al final del día ya salió, ¿no? Que sea como lo sea el papel, como dije al inicio, pues está en la mesa, pues sirve para uno y para otro, y de ahí viene. Claro, ahora estamos hablando de la discrepancia fiscal y del secreto bancario. Son dos cosas que van unidas. Y aquí, como tú estás diciendo, para mi punto de vista, pues es para la cosa administrativa, ya se determinó la discrepancia fiscal. Entonces ya hay un supuesto jurídico en el cual sí podrían actuar de que no lo han. Eso es un contador, ¿no? No soy abogado, por supuesto. Pero simplemente ya salió la discrepancia fiscal. Ahora la situación es, al estar en discrepancia fiscal y no tener el origen claro, pues en primer lugar no paga el impuesto y a lo mejor pagando el impuesto se resuelve, no tanto la parte penal del origen del dinero, me quiero suponer. Entonces, el secreto bancario yo pienso que nunca ha existido y nada más cambia un poquito el procedimiento. Perdón, adelante, Sergio. No, adelante, ahorita entro yo en la siguiente parte para complementar lo que vas a decir. Bueno, yo creo que nada más para que todos los que nos ven que lo tengan muy claro, el secreto bancario no es un derecho constitucional ni derechos humanos, porque luego mucha gente se vuela a tal extremo. No, ni siquiera en Italia. O sea, es sabido de manera internacional que no. Secreto bancario entendémoslo de las dos vías, en las relaciones entre particulares, que es horizontal, y respecto del Estado, que es vertical. En lo de los particulares, lo que se protege son intereses privados. En lo que corresponde al Estado son intereses públicos. Entonces, ¿qué interesa más? ¿Que no sepan tus números de una persona o que se contribuya para toda la sociedad? Y esa es una de las formas en las que termina uno de los criterios que ya se han emitido. Como bien decía Javier, ahí tienen razón. Hasta la Biblia lo dice a veces, ¿no? Es más preferible que un hombre sufra respecto de todos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto al que voy. Creo que por ahí es donde se ha hecho este debate, pero bueno, no sé, Sergio. Bien, gracias. Fíjate que a lo menos, no sé si tuve la oportunidad y me di a checar artículos periodísticos, en redes también, en noticieros, y la verdad ya que empiezas a leer todo, hacen un boom y dan mala información y generan, en mi opinión, expectativas y miedos y cuestiones de este tipo que no tienen nada que ver con lo que estamos comentando. El secreto bancario como tal estaba en el 117, la fracción que hace referencia, ahora el 142 con la modificación de la ley de instituciones de crédito. Y esto quiere decir que a la parte que estamos haciendo mención actualmente, y esto lo tenemos en mucho tiempo, yo nomás quisiera precisar, si empieza una auditoría, ya sea directa, una revisión de auditoría directa, ya sea o en su caso tuvieras una revisión desde el punto de vista electrónico, cualquier facultad que tuviera la autoridad, efectivamente el SAT, por procedimiento, lo sabemos todos, pide información de estados de cuenta bancarios a lo que sería Comisión Nacional Bancaria y se los proporciona. Entonces yo la primera parte que quisiera puntualizar es decir, no le están dando más poder al SAT, ya lo tiene, o sea, esa parte la tenemos, no se vino a cambiar nada. Esto ya se está como tal trabajando, se aplica normalmente y esto, digo, si lo comentamos, estamos hablando que les gusta hace cuánto tiempo, digo, ya no estoy hablando de 10 años atrás, ya está vigente en este sentido. Ahora, una parte importante adicional, para pedirlo a la Comisión Nacional Bancaria, el SAT tiene que hacer la fundamentación como correspondiente para estarlo solicitando y se lo estén entregando, que esa es la parte que estás comentando en este caso, Carlos. Entonces, ese sería el primer punto importante, tenerlo claro. Ahora, el punto de discrepancia fiscal como tal no lo menciona lo que estamos haciendo mención, la jurisprudencia o lo que estamos comentando.
Pero el hablar de la discrepancia fiscal te lleva de alguna forma a defraudación y te lleva a equiparar esta parte para efecto de lo que estamos hablando, que son puntos importantes en este sentido. Entonces, al hablar en este caso de la competencia, nada más quisiera, para concluir la parte que estamos viendo, si hubiera hecho el SAT gira, solicita los estados de cuenta bancarios para la persona que estamos viendo, se los entrega y ve que hay una diferencia de impuesto que no está omitido, que está omitido, un ingreso no declarado o está mal declarado, era un impuesto, vendría la siguiente parte de lo que sería la liquidación. Pero aquí el mismo SAT pudiera estar hablando de que hay una defraudación fiscal. Pero Sergio, perdón Sergio, aquí quien pide los estados de cuentas no es el SAT, es la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es ahí donde está un poco el tema que pretende defender el abogado penalista. Lo que pasa es que aquí hay un punto, lo voy a poner en analogía a ver si lo dejo claro, la idea para que todos igual lo vean. El tema no es si tiene la información o no, sino si puede o no. Pongo la analogía. Un militar tiene una pistola y como tal está autorizado a tener un arma, a poseerla y a portarla. Pero ¿cuántas noticias no hemos escuchado en el radio de que ya no estaba en servicio, como llaman, está franco, y de que iba en el transporte, que se mete alguien a robar, a saltar ese camión o lo que sea, entonces le saca la pistola y lo mata? Entonces ese es el tema, o sea, el chiste no es que tenga la pistola, sino que la usó cuando no estaba en función o cuando no estaba en servicio. Creo que ese es el tema ahorita que se está, a lo mejor no se debatió así, pero es un punto que se tiene presente del SAT. O sea, el chiste no es que tenga la información, el chiste es si él solo se ligó a ese acto administrativo o si también pues pide aventón y ya pues de una vez, ¿no? Ya estábamos, ir el militar, pues ya estábamos aquí, ¿no? Se justifica, no, yo he sabido que muchos militares han tenido problemas pues por andar haciendo defensa con pistola, pese que lo tienen, pero por no estar en servicio tienen un problema. Esa es la idea. Sí, yo lo que veo aquí en el artículo, en el actual 142, que antes era el 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, digamos que tenemos un secreto bancario, entrecomillado, está limitado, digamos, a que solo puedo saber de mis cuentas yo, el titular o quien yo designe. También puede ser que un juez solicite esa información y entonces también ahí tendría que darse la información de mis cuentas bancarias. Y después hay una serie de opciones que nos dan una fracción. La fracción cuarta de este artículo nos dice que también se pueden solicitar las cuentas bancarias o romper este secreto bancario. Lo pueden romper las autoridades hacendarias federales para fines fiscales, o sea, está como que ahí muy acotado. Y son muchos supuestos. Yo como auditor, yo llego a una empresa, tú me dices, a ver, estas son las cuentas bancarias que tengo, y entonces dentro de mis pruebas yo tengo que preguntarle a los bancos si hay otras cuentas bancarias, por ejemplo, pero no le pregunto yo, le digo al titular de la cuenta, oye, pregúntale al banco para que me diga a mí si hay otras cuentas adicionales, porque habrá quien de repente nada más meta 2 cuentas a la contabilidad y las otras 3 diga que son para uso personal, ¿no? Por poner algo medio chusco, pero eso pasa incluso como auditor, como alguien que necesita esta información. Aquí el tema entonces es que cuando el SAT requiere la información, no requiere que haya una orden de un juez, o sea, le da esta fracción cuarta ese chance. Pero llegamos aquí y resulta que la información con este asunto se viene dando porque la UIF solicita una información y no es una autoridad fiscal, digamos. Si es una autoridad hacendaria federal, sí, pero para efectos fiscales, esas palabritas es donde se quiso de agarrar, digamos, este amparo. Bueno, los efectos, recordemos que en primer lugar, el no pago de contribuciones, independientemente de donde proceda, esas son 2 cosas diferentes. Aquí yo hablaría de la famosa discrepancia fiscal
porque hay un ingreso y no sabemos el origen, primero, independientemente de la UIF o no, ¿de acuerdo? O sea, ahora la pregunta es, la UIF en este caso, ¿está facultada para pedir eso o no está facultada para pedir eso? Lo que pasa es que sí, pero cada quien lo hace en su canal. Haz de cuenta que te formas en tu ventanilla. Entonces yo vengo para fines penales y el otro dice yo vengo para fines fiscales. Y yo creo que ese es el punto, insisto, que quizás yo no vi que se haya tocado con esa fuerza. La competencia. Si vamos bien, recordemos, por ponerlo burdo, que hay lugares de oficinas de gobierno donde tienen una ventanilla exclusiva para gestores. Todos lo hemos visto y es donde a veces salen más rápido los trámites porque aquel lleva 20, 50, lo que ustedes quieran, ¿no? Respecto de un particular que nada más lleva el suyo. Creo que eso es lo que esta persona alegó, o sea, se formó en la fila que no iba y sirve que, o sea, se metió a la fila, pues, y sacó información y la ocupó para otros fines. Si lo vemos en fondo, cualquiera diría, oye, pues estás omitiendo impuestos, pues no importa, ¿no? Lo importante es el fondo. Y aquel dijo, sí, pero la competencia también es importante porque la Constitución lo dice. Bueno, estoy haciendo desde luego una historia más amplia, ¿no? Pero creo que esa es la centralidad de esto que estamos hablando. Aquí la unidad de inteligencia financiera no es una autoridad por sí misma, está dentro de la Secretaría de Hacienda. Digamos que la que está solicitando la información es la Secretaría de Hacienda por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera o por conducto del SAT, por ejemplo. Aquí el único detallito es que como tal la UIF en ningún lado menciona que pudiera ser una autoridad fiscal, ¿no? O sea, ese sería un poco el tema que tendríamos que ver. Ahora, todos los aspectos financieros, contables de los estados de cuenta forman parte de la contabilidad, entonces ni siquiera suena necesario que haya que pelear ese aspecto porque tú en tu contabilidad debes tener todos tus estados de cuenta, ¿no? O sea, esos estarían ya ahí puestos en todos los casos. Y no hay fiscales y no fiscales. Todos tendrían que ser fiscales, ¿no? Desde el punto de vista de origen y aplicación del dinero, del recurso, ¿no? Pero fíjate que ahí viene un punto importante. El artículo 63 del Código Fiscal dice esto. La autoridad para fines fiscales puede tener información por 3 fuentes, dice. La que le provee al contribuyente por vía de auditoría, es decir, lo pide y el contribuyente se lo entrega. La que le recibe la autoridad de manera recurrente, piensen ustedes en las DIOT, en las informativas, todo lo que ya se sabe que de automático se da. Y la tercera dice la que pide a otras autoridades. Y en ese tercer caso, el segundo párrafo del 63 dice, para fines fiscales se le debe dar a conocer al contribuyente a fin de que en 15 días salga con lo que su derecho corresponda. De estos 3, ese es el punto al que vamos, el tercero. La información se pide a través de la Comisión Bancaria, que es la titular en los temas, igual un ente monocramo desconcentrado, al igual que el SAT, y es la que le pide a los bancos y pues de ahí venga la información. Entonces creo que ese es el punto que le duele a quien lo litigó. Oye, espérame, yo no te la di en automático, o sea, no es una información recurrente que salga. Segundo, no me la pediste en la auditoría. Tú fuiste a pedirle a esta autoridad y ahí es donde se hace cancelar el 38 fracción cuarta. Y si se lo pediste para saber si había cumplido y si no determinar. Pero de ahí que te lo mandes al efecto penal es tanto como decirle, ¿sabes qué, juez? Pues ya me la aventé rapidito, el recodo me lo quité y adelante. Entonces creo que ese es el punto, insisto, que ellos están tocando. Para pasar aquí, la vía de canal era esta ventanilla, aunque la información es la misma. Me queda muy claro, ¿no? Me queda muy claro que fondo prevalece sobre forma, pero pues ese es el debate, ¿no? Que ya tenemos presente. Sí. Pero en resumidas, perdón, Pancho, en resumidas cuentas, sí, lo que se trata es la discrepancia fiscal, venga de donde proceda, ¿no? Ahora, eso te va a llevar consecuentemente por la cantidad a una situación penal, lejos de quien la esté solicitando, ¿no? Entonces, ahora tú dices que no se ha juzgado en 2 ocasiones, entonces quiere decir que podría ser que no se toma en cuenta como prueba. No creo que pueda ser eso.
No iba por ahí mi comentario. El comentario es que creo que el abogado la jugó así. Si yo logro que le digan que a esta persona está mal, en lo administrativo pensaríamos que arrancan otra auditoría y finalmente logran el tema, pero en lo penal no, porque si él lograba tirarlo, ya no podrían, entonces se anulaba la prueba, piénsenlo así. Penalmente, y si se anula la prueba, entonces ya la sentencia sale pues un poquito, vamos a pensar, no tan desfavorable, y entonces ya con esa se quedan, porque no puede haber un segundo juicio penal, a diferencia del SAT, que sí puede hacer una segunda auditoría. En lo penal no puede haber un segundo juicio. Creo que así es como la quisiera. Estoy imaginando, no conozco detalles. Es un tema interesante porque la Secretaría de Hacienda no investiga, verifica el cumplimiento. Entonces, si hubiera estado investigando, entre comillados, entonces pues tendría toda la razón el abogado al solicitar este amparo. Pero como en este caso lo que se dice, oye, espérate, no, yo no estoy investigando, yo estoy verificando el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Entonces se va convirtiendo en un tema. Vámonos a corte y regresamos para ahondar un poquito más en estos temas. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a nuestro taller que se llama Guía de Ventas para el Éxito en tu Negocio. Tal vez muchos de ustedes ya son todos unos expertos en ventas, sin embargo, hay que revisar estrategias y por supuesto lograr que ese famoso embudo de ventas que a todo mundo nos causa conflicto, ya que tenemos muchos prospectos pero no tenemos los cierres suficientes, entonces lograr que esas estrategias sean las indicadas para tu negocio. Así que te invito a que vengas a este taller Guía de Ventas para el Éxito de tu Negocio. ¿Conoces los procesos de una transacción internacional y los diversos aspectos legales, fiscales y aduaneros que involucran adecuadamente en sus operaciones? Inmevit invita a su curso ABC del Comercio Exterior. Veremos temas como formalidades a cumplir en las importaciones y exportaciones, archivo de comercio exterior, notificaciones electrónicas en comercio exterior, Ley General de los Impuestos de Importación y Exportación y sus tarifas, los tratados de libre comercio y muchos otros. No esperes más, aparta tu lugar y escríbenos al número 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Bien, pues ya regresamos de esta situación que de la discusión realmente si es penal o no es penal, que es muy diferente. Si fue mi querido maestro, si fue penal o no fue penal, pues no fue penal, o sí. Perdón, mi querido maestro. No, está bien. Entonces, pero aquí hay discrepancia de cualquier forma y la gravedad es que el propio código también establece por montos la posibilidad de perder la libertad, ¿no? Bien, en este caso, el comentario que yo hacía al principio es básicamente lo estaba yo relacionando con la parte fiscal y el procedimiento. Es claro, por lo que estamos comentando, que está la parte penal, pero yo quisiera nada más entonces aterrizar las ideas. El SAT o la UIF cualquiera de los dos pueden hacer y solicitar, en este caso, la información de tus estados de cuenta bancaria. Eso hasta ahí creo que coincidimos. El SAT lo puede hacer y de todo ese procedimiento puede generarse un problema de defraudación fiscal. Ahí está. Ahora, la UIF en este sentido, como lo estamos comentando, o para efecto penal, quiere decir con esto, Carlos, que ya con la jurisprudencia que se está dando, ya no se tiene que cumplir con ese procedimiento de que esté implícito en este caso la parte que corresponde a lo que sería la autoridad judicial en este caso, o tiene que seguirse de aquí en adelante. Porque al final de cuentas el problema no es el SAT, y yo lo enfoqué en este sentido, diciendo, oigan, no tiene nada que ver, y mucha de la información que está dada en medios y medios de comunicación de cualquiera que fuera,
Muchos se estaban yendo con esa parte cuando no lo es como lo estamos viendo en este sentido. Pero aquí sería la conclusión. Al final de cuentas, como están las disposiciones, y esa es la parte que yo quisiera, están las disposiciones del 142 y las partes que ha estado manejando Carlos, y lo que tenemos ahorita con la jurisprudencia, para efectos prácticos, Carlos, ¿cuál sería la situación que tenemos en este momento? ¿Cuál sería tu opinión ahí? Pues bueno, a ver, lo resumo un poquito, como bien has dicho. ¿La autoridad puede pedir? Sí. El chiste es para qué fines. Y ahí viene la diferencia. Cuando es de tipo administrativo, el SAT directamente lo pide y pues se lo entregan. Pero cuando estamos en el tema penal, el SAT tiene que pedirle a alguien que lo pida, pues para que con eso se dé. Y ahí es donde pudiera suceder que si alguien dijera no, pero podrá suceder, pues ya es un tema de detalle. Creo que ese es el punto, es como comprar regalos en Navidad. Y resulta que se te olvidó comprarle a la abuelita. Y dices, pues este que era de mi tía, pues órale, pues lo ocupo y se lo entrego. Creo que ese es el punto al que van, ¿no? Oye, no es la talla, no es, pues quién sabe, ¿no? Pues tú dáselo ya, sino que lo cambie. Creo que por ahí va, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, es tema de competencia, así como lo hicieron notar, y al día de hoy lo que están diciendo es, pues, decía un expresidente, haya sido como haya sido, si ya está el documento, pues dale, tú dale, ¿no? Ahí es donde está el tema. Es decir, lo que está de alguna manera coludiendo es la competencia de la autoridad respecto del PIN con el que se usa la información. Digo, son temas que van empalmados, pero de alguna manera es lo que ahorita choca. Pero la competencia, la competencia tiene una finalidad, ¿de acuerdo? Entonces, el cuestionamiento que yo haría sería el siguiente. ¿Era de su competencia hacerlo en este caso o no era de su competencia hacerlo? Porque pues, la finalidad se dio. Esa es la pregunta que no se respondió y que quizás yo no la vi, repito, no conozco el expediente, quizás tampoco se planteó así. Quizás sí, digo, no lo sé, repito, no lo veo, pero esa es la pregunta. Hablando exclusivamente de competencia, la respuesta sería no. Pero conjugándolo, porque no solo fue un tema de competencia, conjugándolo con el fin, y desde luego, insisto, la noticia que marca respecto del personaje que se involucra, ahí es donde el corazón late porque sí, ¿no? Porque sí se pueda. Ahora, independientemente de eso, que es un caso específico y cómo está defendido, aquí la situación del famoso, cómo se maneja del secreto bancario, pues la verdad es que le dieron una forma, o como tú dices, ¿no? Es lo que ya sabíamos y que estaba anunciado, ¿no? Pues sí, porque desde luego no son datos personales, es otra cosa. El secreto bancario ya entra en el movimiento y ese es el que se sabe ya, pues, que se puede pedir. El tema es que como está enfocado al nivel de tipo penal, por eso es que se fue al extremo del secreto bancario. Pero si se enfoca desde el tipo competencial, nos vamos a 38 fracción cuarta del código. Insisto, pues son argumentos, ¿no? Que en algún momento pueden convalidarse, y yo creo que quien nos ve tendrá muchos más argumentos, y quien lo siga leyendo en las noticias tendrá otros argumentos, ¿no? Y pues eso es lo que enriquece todos los temas. Ahora, está visto de dos formas, ¿no? Desde el punto de vista, lo que presentó es desde el punto de vista de abogado, no desde el punto de vista fiscal, ¿de acuerdo? Sí, aquí el tema es, oye, yo creo que tú me estás tratando de meter al tambo, ¿verdad? Porque tienes una información que solicitaste, considero yo, como una prueba ilícita, por poner algo. Soy contador, perdón por ahí lo que esté diciendo de barbaridades. Pero básicamente lo que menciona ya el cuerpo de la tesis, dentro de los razonamientos, dice, oye, se insiste, la autoridad hacendaria requiere la información bancaria y financiera con el único objetivo de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. La UIF es parte de la autoridad hacendaria, no es policía. O sea, la policía estaría en la FGR. Y en el punto siguiente nos dice que se considera, cuando contrario a lo que refiere el señor
fulanos, siempre aquí vienen anotaciones donde se cubren estos datos personales. Este tipo de actuaciones no son actos de investigación realizados por el Ministerio Público, porque los actos de investigación son los del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sería la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, la toma de muestras de fluido corporal, vello, cabello, extracciones de sangre, imagínense lo que quieran ahí. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada y pues algunas otras que señalen leyes aplicables. Y entonces tú dices, a ver, espérate, está interesante, o sea, ¿qué es lo que quiere una autoridad y qué es lo que quiere otra autoridad? Entonces, si una vez que lo vemos así resulta lógico, pues sí está lógico. Tendré que entender que la UIF no es policía, o sea, es autoridad que está verificadora, por decirlo de alguna forma. Ok, y ahí entonces en la parte que estaba leyendo, nada más reforzando como tal, dice a lo que hemos estado referente, dice, no implica que exista impedimento legal. Si esto jurisprudencia la tomamos y tendría que ser como cumplimiento para para todas las instancias, ¿qué implica entonces? Que esto se puede, o sea, ya en la práctica se va a utilizar o se puede repetir en cualquier caso. ¿Lo entiendo así bien, Carlos, o estoy equivocado? Bueno, no es jurisprudencia si hay una contradicción, me he hecho para atrás, perdón. Si hay una contradicción y si ustedes ven la jurisprudencia, es de estas nuevas, ¿no? Por precedentes. Okay. Sí marca la pauta de que, pese a la reforma, ¿no?, que se dio, que hablan de ese artículo, en futuras ocasiones, cuando se tenga la información, pues se puede actuar debidamente. La verdad es que estamos hablando nada más de un efecto de trámite, porque vuelvo a insistir, si yo ya tengo la información, lo que esta persona alegó no es que la tengas, sino cómo la obtuviste, porque tú la pediste, pero la información es la misma, ¿no? Trae los mismos depósitos o trae los mismos movimientos, y se ve lo que entró y lo que salió, entonces, pues, al final del día no hay mucho cambio. O sea, no porque la haya pedido distinto, cambian los movimientos. Ese es el tema también que dio la Corte. O sea, de alguna manera, pues es evidente, ¿no? Sí, aquí el tema sería, Sergio, a lo mejor con este ejemplo también pudiera quedar un poco más entendible. Si yo quiero, por ejemplo, intervenir tus llamadas telefónicas, yo necesito que un juez de control, que tiene la función constitucional de autorizar las solicitudes de este tipo de investigaciones, entonces, oye, necesito que un juez me dé chance para poder intervenir tu teléfono. Si no lo hago así, entonces cualquier información que yo saque de ahí sería una prueba ilícita. En este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera no necesita que un juez le diga que puede sacar estos estados de cuenta. Teóricamente, yo pienso que simplemente puede obtener todos los estados de cuenta sin mayor problema, porque no está investigando, está verificando. Pero fíjate que ese ejemplo que pone Javier es extremadamente importante, les platico, porque si alguien presenta como prueba una llamada telefónica, así me explico, así como las que salen luego en las noticias de que estaba hablando el presidente con no sé quién, o empresarios entre ellos, esas son pruebas ilícitas si no se tuvo precisamente lo que ya platicaba Javier, ¿no?, la posibilidad de intervenir una línea telefónica. Y aquí me suena por eso interesante, porque muchas veces el SAT ha insistido en que para acreditar la materialidad de los actos podría ser válida una llamada telefónica. Entonces, ojo, imagínense que alguien que compró facturas o que se le dice que compró facturas pone en una llamada telefónica y quizás ahí se dicen cosas que no son. Al tratar de defenderse en lo fiscal, quizás la plática tuviera un contexto un poco adverso, ¿no?, para las operaciones de una empresa, y entonces volvemos al tema de ahorita, pues ya la tenía, tú me la diste, ¿no? Cosas así, pues hay que estar atentos. Pero vaya, de cualquiera de las formas considero que hay unas cosas de hecho y otras cosas de derecho, que al fin y al cabo los hechos
pueden estar dentro o fuera de la parte del derecho, ¿no? Entonces, aquí, para resumir esta situación, si es que se podría resumir, que el juez tendría que decir que esas pruebas no tiene la capacidad de poderlas pedir de esa forma o están mal utilizadas por el origen. Pues es que es el tema de competencia otra vez, ¿no? De hecho, es lo que se juzgó propiamente, ¿no? Que dijeran, no, es que esas no las pidió el juez, y llegó hasta la corte y dijeron, pues que no la he pedido de todas formas. Si me voy a un ejemplo también, en la ley antilavado de dinero, por ejemplo, yo soy un sujeto obligado por realizar actividades vulnerables y entonces puede llegar el SAT a verificar que esté cumpliendo. Puede llegar la UIF a verificar que esté cumpliendo. Y también podría llegar la FGR a verificar cosas de los avisos que presenté, etcétera. Pero en esos casos, la FGR no puede simplemente llegar y pedirme datos, sino que tiene que explicarme que ya hay una investigación abierta, o sea, ya está trabajando sobre una denuncia, porque las autoridades hacendarias hicieron la carpeta, se la mandaron a la FGR, ahí se abrió ya el expediente de investigación, esa pinche palabrita, pero bueno, y ya con esa denuncia, entonces sí viene la FGR y me puede solicitar información, pero requiere esa autorización de un juez, digamos, para poder hacerlo, porque no es una autoridad hacendaria, es una autoridad de policías. Pero pues, no sé, considero que estamos hablando de tecnicismos, pero para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, pues yo creo que tendríamos nosotros que tomar en cuenta, al final y al cabo, cuál sería el resultado posible, ¿no? Estamos hablando de algo que desconocemos cómo está planteado, desconocemos cómo está hecho, simplemente lo que se dio a conocer, pero en resumidas cuentas tenemos que llegar a un resultado, a dónde va a llegar esto realmente, ¿no? Independientemente de cómo está planteado. Yo creo que podríamos resumirlo en la historia de los estados de cuenta bancarios. Yo recuerdo muchos años atrás se decía que no eran parte de la contabilidad, se debatió mucho ese tema, después ya se incluyó en ley y sabemos que son parte de la contabilidad, no por ser el registro, sino el documento soporte del registro. Y sobre ello siguió avanzando el tema y ahorita con el que nos encontramos es en el que el uso que se le puede dar independientemente de la forma en cómo se haya obtenido. Y bueno, pues estamos cayendo en ese tema. ¿Qué quiero hacer ver? Pues que el pago público, es decir, el pago de impuestos, pues siempre va a ser interesante. O sea, desde luego va a ser una prioridad para el Estado. Yo sé que en la práctica la gente se suele quejar en la calle de que pues es que lo están usando para este fin y que es el Tren Maya. Y bueno, ahorita que está el Tren Maya y así podríamos hablar de todos los extremos. Esa es otra parte, ¿ok? Esa es otra parte. El empleo de los fondos públicos es otra parte. Que lo que el SAT termina su tarea es en la recaudación. Si yo le digo al SAT, oye, es que no se vale porque mira, lo están usando en lugar de la línea 12, va a decir, pues, ¿qué quieres que yo haga? Eso no me toca a mí, ¿no? Yo no defino el destino del dinero, yo lo recaudo. Entonces, pues, bueno, ahí estemos nada más atentos. Porque al fin y al cabo estamos hablando primero, del pago o no pago de contribuciones, del origen del dinero, pero al fin y al cabo, a todos los seres mundanos que somos, pues lo que queremos es que no lo metan a la cárcel, sino que regrese el dinero, ¿no? Digo, a resumidas cuentas, lo meten a la cárcel y no regrese el dinero, ¿qué demonios se gana, no? Fíjate que eso que dices es bien interesante, perdón que sea abrupto ahorita en la palabra. Hace años ustedes recordarán que este actor Wesley Snipes en los Estados Unidos también fue condenado por un tema de pago de impuestos. Me recuerdo que en aquella ocasión yo estaba en los Estados Unidos y un amigo mío, pues, nativo de allá, un americano de nacimiento, le dije, oye, ¿cuál es tu opinión? Eres contador público certificado. Le dije, ¿cómo ves que este tipo pues, se va a ir unos días encerrado por unos años, ¿no? Por no pagar impuestos? Y él mismo me dijo, imagínense un profesionista, CPR, ¿no? Que es un público registrado. Me dijo, ay Dios, hay delitos más fuertes, ¿no? Lo importante es que pague. Y creo que esta misma postura la podríamos tener ahorita.
hay bienes que se puedan de alguna forma pues decomisar o cosas así, que pues es la idea, ¿no? Que se contribuya un poquito más allá del encierro, ¿no? ¿Qué pasó? Esa noticia no la sabemos, ojalá pues también en algún momento se pueda conocer para saber que sea satisfecho, ¿no? El fin de contribuir. Aunque aquí en la parte del fin de contribuir, no hay el tema de importancia relativa. O sea, te van a espuelear sea por 2 pesos o por 2,000 millones de pesos. O sea, los procesos son los mismos. No pueden decir según el sapo es la pedrada, ¿no? Yo creo que sí debiera ser según el sapo es la pedrada, pero básicamente te dicen, oye, no, se debían 2 pesos y se deben cobrar, aunque tengas que llevar todo un proceso. Muy bien. Sí, son dos cosas diferentes, ¿no? Así es, sí. Que sería importante, pues, ok, mételo a la cárcel, pero que regrese el dinero. Pero en el caso que estamos hablando, que fue pulverizado el dinero y que realmente no se sabe a dónde fue el dinero, porque fue pulverizado, pues es más complicado, porque ahí ni se regresa el dinero, ni lo meten a la cárcel. Entonces, ya hablamos de la estafa maestra, ya hablamos de otras cosas más, que no hemos llegado a nada más en bla, bla, bla. Así es. Vamos por últimos comentarios, mi querido maestro. Pues usted. Muy bien, pues a mí se me hizo muy interesante este caso, sobre todo porque los periódicos de alguna forma se fueron en contra de la Suprema Corte de Justicia, porque bueno, pues esa parte de contar no les sale bien, necesitan un contador para ver si son 7 o son 8, pero en este caso en particular yo creo que se tiene razón. Estamos en el mundo de de la revisión y no de la investigación, y entonces eso hace un cambio relevante. Y nada más, muy rápido, el punto 137 del cuerpo de esta tesis dice que, como se ve, se cuenta con la figura del juez de control que regula actuaciones que requieren control judicial previo durante la etapa de investigación. Esto es, una vez que se presenta la denuncia, querella u otro requisito equivalente. Sin embargo, las autoridades hacendarias federales que solicitan información a las instituciones de crédito sobre el secreto bancario para fines fiscales no actúan dentro de un proceso penal, sino que lo hacen en el marco de sus atribuciones fiscales, y una vez que cuentan con información relativa a la posible comisión de un delito, realizan su respectiva denuncia ante el Ministerio Público, y ahí ya será otro canal. Eso debiéramos siempre tenerlo en mente para saber en qué mundo estamos trabajando o platicando o analizando un tema. Soy Javier Martínez y me encuentran en Tax Day México en redes sociales, y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Bien, Sergio. Bien, para concluir yo quisiera reiterar que a final de cuentas todo lo que escucharon o se vio en el periódico habría que tenerlo claro, preciso, a un particular punto de vista, espero que si coincida en más de un medio de comunicación independiente, escrito o no escrito, la forma que está redactado, la forma que está señalada, diciendo se da más atribuciones al SAT, cuestiones de este tipo, está claro que no es así. Está claro que prevalece lo que se... esta circunstancia no viene a cambiar ni se le está dando elementos adicionales al SAT. Esa para mí es una parte importante que habría que precisar, y no quiere decir que antes no lo estuviera haciendo. Creo que con los puntos que hemos estado comentando, tocamos algunos puntos y queda muy preciso ahí cuál es la diferencia. Entonces, tengamos presente lo que hemos visto, y pues a mí me localizan en el fiscosat-2010 @hotmail, y quedo a sus órdenes. Gracias. Sí, Carlos. Pues bueno, ya como lo comenta Javier y Sergio, definitivamente pues es un punto de revisarse, nada más que la gente ubique que esto se dio dentro del contexto de pues el exgobernador de Veracruz, lo cual, insisto, pues es un punto de atención especial. De cualquier manera, pues como bien decías Javier y Sergio también, no bajen la guardia, ¿no? Pues hay que estar haciendo las cosas debidamente.
Y lo más interesante, pues siempre con una buena asesoría. Buena asesoría no es el que dice que pagan menos, ¿eh? Buena asesoría es el que les dicen cuándo hay que pagar y que si algo lo van a hacer, pues desde luego tengan presentes muchos puntos, y pues ahí es donde creo que se puede avanzar muy bien. Y bueno, pues yo estoy con mi nombre, Uruguay Rodríguez Asociados, Uruguay Editores, pues a echarle ganas. Gracias. Bueno, es importante lo que se ha vertido y bueno, son opiniones con relación a algo que hizo un abogado desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista fiscal, yo la verdad no tengo ninguna duda con relación a que se tiene que pagar una contribución. Ahora, la parte penal se va desde el punto de vista también del propio Código Fiscal de la Federación. Lo importante es que nunca ha existido el secreto bancario. La verdad, eso ya lo conocemos desde hace mucho tiempo y a lo mejor la forma de hacerlo es importante. Hay unas cosas de hecho y otras cosas de derecho. De derecho podemos decir una cosa, pero de hecho estamos haciendo otra. Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, pues hemos llegado al fin de este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden, no se desconecten. Va a venir otro programa también muy interesante que ustedes deben de conocer. Quiero agradecer a nuestra directora general de INEFTV, Jessica Rodríguez Rentería, a nuestro equipo de producción comandado por Luis Valiente, con sus dos damas, Fernanda López Cámara y Adriana López Barrios, a nuestra gerente de mercadotecnia, Nelly Bastida, su servidor amigo José de Jesús Millarufe, obviamente socio director de Millarufe Asociados. Me localizan en mi correo millarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Nos despedimos de usted con el placer de siempre. Nos tocó un tema interesante, pocamente visto desde el punto de vista penal y desde el punto de vista fiscal. Muchísimas gracias. No lo olviden. Quiero que nos vuelva a tocar juntos dentro de 8 días nuestro programa, su programa, Debate Fiscal.